pues como dice muchos aquí, de pronto no me conocen, o si me conocen me han visto simplemente. El nombre mío es Alejandro, tengo 2 hijas, un nieto, o sea que ya estoy viejo, una esposa, vivo en el sector de Santa María. Todo el proceso comenzó cuando estaba en las drogas, en la delincuencia, alrededor de los 22 años. A los 22 años ya era drogadicto y alcohólico. Caí a la cárcel. En la cárcel tomé la decisión de buscar a Cristo, no encontraba más salida. Entonces eso me llevó allí a meterme en la iglesia. Estuve en el instituto bíblico allí entre la iglesia, en la mañana estudiaba, en la tarde, en la noche, y eso era todo el tiempo. Entonces fue un tiempo muy hermoso porque uno aprende mucho. El que sepa aprovechar ese tiempo, muy bueno, porque eso es dele. Más sin embargo, las neuronas se siente uno que fueron afectadas. Pero gloria a Dios. Entonces ahora sirvo aquí en la iglesia con el pastor Bill. Comenzamos mi esposa y yo. Ahora estamos con el pastor Luis y también apoyando la iglesia ahí. Entonces cada día veremos más hermanos nuevos. Ahí estamos con la membresía, ahí estamos luchando, perseverando. Y sobre esto creo que Dios me venía inquietando, y el jueves allí en la reunión en la casa del hermano volvió Dios y me puso eso en el corazón, como quien dice, vuelva y hable de eso. Entonces voy a hablar, pero espero que sea Dios, porque eso es lo que queremos, la gloria. Yo le digo a él, a muchos no les gusta mi forma de hablar, otros dicen que hablo así, casi no me siento bien utilizando como el computador y eso, quizás porque no he dedicado más tiempo. Entonces voy a hacerlo como Dios me ha dado la oportunidad. Señor, gracias por este tiempo. Es un tiempo agradable que es para tu gloria y tu honra. Señor, gracias, porque hoy queremos aprender de ti, Señor. Tú dices que no has comprado a precio de sangre, que lo has dado todo, lo más hermoso de los cielos. Derramaste toda tu sangre en la cruz, te entregaste y te hiciste miserable por amor a nosotros. Ayúdanos a apreciar, Señor, este gran logro que tú hiciste, porque fue un gran logro, porque tú dices en tu palabra que exhibiste a los principados, potestades, los exhibiste en la cruz y triunfaste. Les quitaste las llaves de la muerte y ahora solo tú puedes darnos vida eterna. Ayúdanos a atesorar esto en el corazón y amarnos los unos a los otros. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cierto? Los que Él rescató por su sangre, los que han sido llamados, los que predestinó, los que justificó, y ha sufrido muchos daños. Ha sufrido muchos daños porque unos se van tras el dinero, otros tras su propio ego, y no saben que así lo que hacen es dañar y aporrear el cuerpo de Cristo. Cuando Él dice que está preparando una esposa y cuando uno se va a casar, uno quiere que, si uno como hombre, y los que me conocen, empezando por mi esposa, saben lo relajado que yo soy, uno quiere que todo salga bien, que todo se vea bien organizado, todo. Aún cuanto más la esposa quiere estar bien hermosa, que todo salga bien,
y uno se pone a ver esos programas de los ricos. Ey, ¿qué se me hizo el hermano Meneses? Me lo va a conseguir sin al favor al hermano Meneses. Dígale que acuerde que él no me puede perder de aquí. Y entonces, en estos días estaba viendo un programa de que bodas. Me imagino que lo han visto. Y solamente, es que solamente en las invitaciones, que $1,000, $2,000, el vestido que tantos millones de dólares y una cosa, pues, entonces Jesucristo está preparando la esposa. Ahora, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. ¿Cómo piensan ustedes que quiere que sea su esposa? Dice la Biblia que sus vestidos deben de ser blancos, resplandecientes, de una esposa hermosa, sin mancha. Un príncipe o un rey aquí en el mundo, ¿cómo debería de ser su esposa? ¿Una reina, sí o no? Y si él llegare y tomare a una del plebe, a una que no tenga tanto, que ande por ahí en la calle, que apunte Elías, paga el arriendo y eso es embalada, ¿qué va a decir la gente? No se va a sentir bien y él va a estar señalado y juzgado. Entonces, hoy quiero que vayamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Y es tan triste, es para mí tan triste que estemos señalando a los hermanos, que estemos juzgando al otro porque cometió un error, que estemos hablando y tratándonos mal por detrás y mirando los errores. Eso es algo muy triste, porque el que está perfeccionando la iglesia es el mismo Jesucristo a través de su Espíritu Santo. La otra vez en la cárcel hubo un hermano, él era líder, se mantenía entregado, consagrado y aunque yo tenía más rango que él, yo siempre me veía menos que él, me veía más pecador que él. Y un día llegó y me dijo, ¿sabe qué, Alejo? Vea, caí, hermano, caí. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, que sabe que vino la que era mi mujer antes en el mundo y ella me dijo, la plata, alquilemos un camarote y yo salí, me fui y caí, hermano. Y yo, ¿y quiénes saben? No, solamente usted. Y yo, pero usted sabe que por encima de eso está Dios. Dios lo vio a usted y Él lo que quiere, no, que es que yo me siento muy mal, yo no quiero volver a hacer eso, aquello, y entonces no lo vuelva a hacer. Dígale a ella, no la vuelva a escribir en los permisos, dígale que no vuelva y ya. ¿Por qué? Porque usted está consagrado, es para Cristo, usted le pertenece a Él. Ya. Yo no, sí, oramos y bueno, y él dice, no, yo voy a seguir luchando y yo me voy a esforzar. Y el hombre con esas ganas de seguir adelante, llega y le cuenta a un hermano, a otro que fue líder y que se había descarriado, pero era amigo de él, le contó. Y él de una fue donde lo líder y le dijo, él estaba fornicando el domingo, ¿cómo lo van a poner a predicar? Si es un pecador. Y entonces los líderes de ese patio no nos tomaron en cuenta nosotros para hablar, sino que ellos tomaron la decisión de una y lo sacaron del camarote de la iglesia, lo sacaron de todo, lo mandaron a vivir a un pasillo. Y entonces yo llegué y les dije y eso les causa, que ya lo quitamos, que porque él está, y eso les causa alegría. ¿Eso le causa acaso alegría? ¿Acaso uno no es tan malo y tan pecador? ¿Acaso nosotros no fallamos a diario? ¿Acaso no estamos a punto también de caer? No, pero que eso no debe ser así, porque uno cuando está en la cárcel, uno es muy espiritual.
Uno es muy espiritual. Y allá van los profesores del seminario y le cuentan a uno que ellos escuchan música mundana, que escuchan vallenatos. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Que esto, uy, ¿cómo que escuchan música mundana? ¿Cómo hay que escuchan vallenato? Entonces, sí, así van a hacer ustedes cuando salgan. No, pues, ¿cómo? ¿Cómo que así va? No, yo no voy a hacer así. Pero uno muchas veces le toca, porque si usted monta en un bus, ahí está escuchando música mundana. Usted se va para un lado, allá pone música. Y si usted empieza a atacar a todo el mundo, el evangelio queda antes peor. No da uno un testimonio fiel. Efesios capítulo 4, en el versículo 1 dice la palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En los versículos del 1 al 3 quise poner como 3 puntos y voy a tratar de ser lo más corto que se pueda debido al tiempo, como dije al principio. Entonces, en el versículo del 1 al 3 encontramos como esa unidad, la unidad de la iglesia. En esa unidad encontramos la humildad, la mansedumbre, pero la humildad es un sentimiento de pequeñez. Cuando nos vamos al tiempo de Pablo, humildad era, y eso que todavía se escucha, que esa es una persona humilde. Humilde era de lo más vil, de lo más barato, mientras que cuando en la Biblia, a través del Señor, nos vemos que humildad antes no es bajeza, ni es ser un inservible. Humildad es uno tener ese ego en lo espiritual, uno no creerse más que los demás. Y dice que con toda humildad y mansedumbre, no simplemente con humildad, sean humildes y ya. No, con toda humildad, con toda, quiere decir en todo en donde estemos, en donde vivamos. Y es difícil, porque cuando alguien le alza a uno la voz, uno como que yo también soy capaz de gritarle a este, ¿sí o no? Como que cuando un hermano es como más bien malito, entonces uno ya quiere ir, es como en contra, atacar al hermano. No, con toda humildad y mansedumbre. Y la mansedumbre podemos decir que es la hija de la humildad. Entonces la humildad y la mansedumbre van unidas. Recuerden, esas son dos cosas que nos ayudan a estar en unidad para con los hermanos, la unidad de la iglesia. Y dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Versículo 2. En amor. Soportándonos. Y dice con. La palabra con en el griego es meta, que es como compañía. No es que, aquel hermano lo soporto, pero de lejitos, sí. Yo ese hermano ni, hay más de uno que yo lo soporto, pero de lejito no, en compañía, soportándonos los unos con los otros. Y ahí podemos apoyarnos en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1. Voy a tener un hermano que nos va a estar ayudando con la lectura, como para que no perdamos ese rumbo. Estos tres unidos, lo que es la humildad, la mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor, son unos requisitos para aguantarnos los unos a los otros. Y ese aguantarnos es un aguante mutuo. No, es que yo a ese hermano no me lo soporto. ¿Han escuchado eso, sí o no? No, es que yo no me lo soporto. Es más, yo no voy a la iglesia porque él está allá.
¿Qué es la iglesia? ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos buscando? Serse miembro de la iglesia, ahora que estamos en esto de la membresía, ser miembro de la iglesia, ¿significa que ya pertenece a la iglesia de Cristo? No, por eso es que es el aguante mutuo. Esa es la señal. Cuando usted aguanta, cuando usted soporta, cuando usted resiste, cuando usted está ahí ayudando a los otros. Romanos 12:1. 12, capítulo 12, versículo 1. Dice así: así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ahí estamos examinándonos nosotros. Nos examinamos y vemos que la vida cristiana va más allá. Va más allá de nosotros ser una esposa, pero no es una esposa desmembrada, que porque el hermano se está ganando más interés allí, entonces es más que otro. ¿O acaso yo que estoy parado aquí soy más que el hermano Meneses que le toca lavar los baños? No, es simplemente que andemos en amor. El primer mandamiento, ame a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo como a usted mismo. Y ahí se resume toda la ley y los mandamientos. Y hay otros versículos como para examinar, que es en Isaías, en el capítulo 65, en el versículo 5. Para pasar al siguiente punto quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que no soporta al hermano, cuando uno deja de estar en la iglesia, de congregarse, simplemente por... Capítulo 65, versículo 5 dice: entonces, ¿yo soy más santo? ¿O quién aquí es más santo que yo? Nadie. ¿Quién pesa los corazones? El mismo Dios pesa los corazones. Entonces, ¿cómo yo lo voy a decir al otro? No, quédese allá. Cuando Jesucristo en su ministerio le decía: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y usted párese de ahí y no peque más. Pero a los otros, a los que decían esto, es que yo soy más santo que tú, que decía ahí que me contamina, a eso les decía: sepulcros blanqueados. Entonces, es más, vivir en humildad, en mansedumbre y soportándonos los unos con los otros. Pasamos al segundo punto, versículo 4. Allí encontramos las bases de la iglesia. Dice que... Dejé pasar Efesios. Efesios 4:4. Amén, gloria a Dios. Un cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Jesucristo es la cabeza. Y este cuerpo que somos nosotros, debemos cada día estar unidos a Él. Unidos a Él. No convirtamos ese chiste, ese cuento de que este hermano no me sirve, de que aquel hermano no, estas cosas alejémoslas de nosotros, porque aún cuando vamos al Antiguo Testamento, Dios quiere hacer un pueblo, y un pueblo santo, y dice: sean santos porque yo soy santo. Y Él no dice: empiecen ustedes a sacarme los más santos a un lado. No, el mismo Dios los santifica.
Por eso cuando aún los hermanos de Moisés empezaron a murmurar contra él, la cosa les puso difícil y les llegó lepra. Cuando vemos que allí en el cuerpo de Cristo, que Pablo le manda a decir a unas hermanas, ese texto se me acaba de olvidar, que le dice a unas hermanas que ya no peleen más, como que están en contiendas. Si alguien lo recuerda, que él dice en unos saludos, ya en una despedida, dice, y le pido a las hermanas que sigan en amor, que sigan en amor. ¿Por qué? Porque como que trabajan en la obra, y uno muchas veces, cuando está así todo carrereado, por ejemplo en diciembre, estábamos carrereados. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un evento de aquello, y empiezan los choques. Y alguien dice una cosa y que al otro no le gustó. Y no, pero que ¿cómo se pone a decir eso? Y entonces, ay, que vea que aquel en vez de servir el tinto que estamos llamando, se quedó ahí sentado. No, son cosas que para poco aprovechan. La pelea, ay, que esa hermana sí hizo esa carne bien maluca para la despedida. Pero todos se la comieron. No. Pero todos se la comieron. Entonces, un espíritu, la vida espiritual del cuerpo de Cristo está en el Espíritu Santo, en esa comunión que usted tiene, como nos enseñaba ahorita la hermana María del Mar. ¿Qué comunión tiene usted con la palabra de Dios? Ahí, cuando usted tiene la comunión con la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que entra en uno para ser parte del cuerpo de Cristo. Esas son las bases: cuerpo, espíritu y una esperanza. La esperanza de que Cristo va a venir por su iglesia, de que Cristo es la esperanza, es ese motor que nos empuja hacia la meta, hacia ese llamamiento de pertenecer al pueblo de Dios. Amén. ¿Acaso Cristo viene por algunos hermanos? No. Hace parte de la iglesia. Y en estos días le compartía a un señor que yo le empecé a hablar a él, es porque él es muy elocuente. Él es muy elocuente. En cambio, yo casi no soy elocuente. Entonces, él me dijo que es que uno no tiene que estar en la iglesia para, ¿cómo fue que me dijo? Para ser de Dios. Yo conozco muchos en la iglesia. Y hasta caen es que con otras mujeres. Yo no he necesitado casarme para ser fiel a mi esposa, para mantener una familia unida. Pero si va a necesitar a Cristo cuando tenga que rendirle cuenta al Padre, porque Él no va a mandar al Hijo a que muera simplemente para que usted sea el que por sus propias fuerzas logre las cosas. ¿De qué le va a servir si la salvación no se logra por uno? Entonces, que esa esperanza diario, cuando usted tenga ganas de pelear, cuando mire los errores del hermano, mírese, que a usted también se lo aguanta. ¿Sí o no? A usted también se lo aguanta. Así, con sus cosas. Y uno dice, esa persona tan perfecta. Pero no le esculque. Él es perfecto, déjelo así, porque no le esculca. Si le esculca, le encuentra. Pero ahí están esas bases, que nosotros somos un cuerpo, un espíritu, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Que somos sellados por su Espíritu, que le pertenecemos, es porque el sello del Espíritu está en nuestra frente, es como dice Apocalipsis. Ese día, ¿a quién se le va a ver el sello? Sabe Dios. ¿Quién está sellado? Y una esperanza de pertenecer a ese cuerpo, esa esperanza, seguir luchando. Es uno estar loco, el no esforzarse a mantener la unidad y en paz y amor. Es una locura, eso es uno estar como demente. El decir, es que a mí no me gusta esa iglesia, es que la hermana Alejandra acá y no sabe cantar, ¿cierto?
yo no voy a ir a esa iglesia, es que ella no sabe cantar. Mejor me voy para allí, para otra iglesia, dice Alejandra, donde me van a pagar más. Donde allá, si pagan porque yo canto muy bueno, entonces allá me van a dar más plata. Y sale y se va para otra iglesia. Y andan así de iglesia a iglesia, como Julio Iglesias, decía un pastor que era muy charlatán. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 rápidamente dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí vuelve comencé en el 27, quiero comenzar en el 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Oiga, eso había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los que pertenecen al cuerpo, a quienes Dios quiso. Eso no es por nosotros, es que nosotros no estamos aquí porque queremos. Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y pasamos a los versículos 5 y 6 del capítulo 4 de Efesios. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Señor, Jesucristo. Él es el Señor. Aquí no estamos enseñando una doctrina. Ustedes no están perteneciendo a simplemente una secta. No, ustedes pertenecen a Jesucristo. Amén. A Jesucristo. Nunca se le olvide eso. Nunca se nos olvide eso. Que nosotros lo que hacemos, lo hacemos es por Cristo. Si lo que el hermano haga, las veces que nos señalamos, las veces que queremos ser iglesia, es porque hay un solo Señor, Jesucristo, y una sola fe, que es una creencia común. Eso no es que el hermano piensa, aquel es de Cristo, aquel es de Apolos, aquel es de Cefas, que yo soy de Pablo, decían los corintios. No. Una sola fe, y a veces necesitamos lo que le ponen a los caballos para que no pierdan el rumbo, para que cualquier cosa no los distraiga. A esos coches, eso ya no se ve, pues, o si se ve en otra parte, pero por aquí no. Cuando los coches de los caballos eran manejados para llevar en los depósitos, todo eso, eso se veía mucho en Itagüí. Yo crecí en Itagüí y uno no conseguía camiones. Si uno necesitaba ya unas camas, unos chibonieres, llamar a esos cocheros. Y ellos le ponían al caballo unas cosas aquí. ¿Para qué? Para que si pasaba un bus, un carro, una moto, lo que fuera, el caballo no se distrajera. Eso necesitamos nosotros, pero con la Biblia al frente, con la palabra del Señor al frente. Amén. Que así sea para la gloria de Dios. Que así sea para que su nombre sea exaltado. Una sola fe. Todos en común, teniendo esa fe en que Jesucristo es el que venció, en que Jesucristo es nuestro Señor, en que Jesucristo es nuestro esposo, nuestro Rey. Y dice una mujer: no, es que a mí me ha ido muy mal con los esposos. He tenido 3 esposos. He tenido 3. ¿Y cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que le dijo a Jesús? Y el que tiene no es tu esposo. Pero después consiguió un verdadero esposo. Y ella se alegró tanto que fue y le dijo a todos a María: vea, lo encontré, el Cristo. Esa es la fe que nosotros debemos profesar. A Jesucristo, el Salvador. Y un solo bautismo. Sumergidos en Cristo, sumergidos en Él, que seamos llenos de Él, de toda la bebida del Espíritu Santo, porque allí se muestra aún más la Trinidad, que Dios Padre gobierna en todo, sobre todo,
por todos. Los cristianos viven en un mundo creado por Dios, controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. Ay, entonces esto está tan malo, ¿por qué? Porque matan niños, porque violan mujeres, porque hay tanto desastre. Pero es que el mundo de nosotros, de los cristianos, es el mundo en el que vivimos en Cristo. Entonces está el mundo terrenal. En el mundo terrenal dice que el príncipe de las tinieblas, y claro, después de la caída, él ha hecho todo lo posible por destruir, por dañar. Él ha hecho todo lo posible porque hayan violaciones, dañar el futuro de las niñas, de los niños, ¿cierto? Pero nosotros vivimos en el mundo de Cristo, en el mundo de la palabra del Señor, y Él lo llena todo, en todo y por todo. Gálatas 3:27. Y otro hermano que busque Hebreos capítulo 13, versículo 8. Amén. Todos los que somos bautizados, ¿en qué? Bautizados en Cristo. Amén. Hebreos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿A quién más vamos a buscar? ¿A quién vamos? ¿Acaso vamos en otra iglesia encontramos qué? También vamos a encontrar errores. Nosotros estuvimos en una iglesia cuando vivíamos en Itagüí y llega un hermano que para mí no era súper santo. Súper santo. ¿Por qué? Porque el hermano empezaba a adorar, a cantar y no, o era yo, pero eso se sentía una hermosura, como ese bienestar, como el Espíritu Santo. Y un día me dice, hermanito, me va a prestar 10,000 pesos que yo mañana, no, eso creo que era como un miércoles, y yo el viernes se los doy, que yo. El hermanito no me volvió a saludar. Llega otro, y entonces, yo lo saludaba, me lo encontraba por ahí. Entonces, ¿qué, hermano? Me volteaba la cara, en vez de decirme, entonces ¿qué? Ya sabes que no lo voy a pagar los 10,000, ¿sí o no? Era más bacano así, y seguí en la unidad y en el amor, por plata, ahorita se muere uno, y de quién es toda tu fortuna, necio. Entonces, es mejor Jesucristo en nuestras vidas. Y después me dice un pastor, me dice, venga, que vamos a hacer esto por la iglesia, una cosa y la otra, y ya, listo, hágale. Y yo fui y me conseguí una plata, y a los días, oiga, un poco de cosas en contra del pastor, y el pastor lo sacaron, eso lo dejaron por el suelo, allí en Cosdecol con los hermanos de Ancla. Y lo dejaron mal y me dijeron, Alejo, ¿sabe qué? Vaya y póngale el denuncio con los suecos en Ancla y verá que le sacan la plata a él, porque a él todavía le está dando sueldo para que le saquen esa plata. ¿Qué? Hombre, no me diga eso, hombre, no, déjeme así tranquilo. Todo el mundo fue, lo hundió y todo eso. Y yo dije, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve uno coger y hundir al hermano por errores? ¿Acaso no es humano? ¿O el hecho de ser pastor es por qué? Es porque, no, es que él es pastor, es porque es mejor que nosotros. O a mí me tienen como un anciano aquí de la congregación, es porque soy mejor que ustedes. No, es porque Dios dice, vamos a poner a este calvo ahí y ya. ¿Sí o no? Así es sencillo.
Y voy a terminando con un ejemplo de cuando yo estaba en la iglesia de la cárcel y ya me tocaba entregar el patio cuarto. Ya había entregado pues toda la iglesia, allá la principal, y ya me tocaba entregar el patio cuarto porque gloria a Dios ya iba a salir. Y entonces yo venía preparando unos hermanos ahí que los veía como metidos pues con la palabra del Señor y siempre dispuestos para todo. Los venía preparando. Entonces le dije a uno que era así todo espiritual, todo bacano. Le dije, entonces qué hermano, va a predicar mañana. No, Ale. El sábado pues por la mañana ahí en el patio, porque nosotros eso sí teníamos culto todo el día y todos los días. Y él me dijo, no Alejo, dame más tiempito. Entonces escogí a otro que era más tranquilo, pero se mantenía ahí metido en la brecha, como uno dice. Sí, Alejo, hágale que yo estudio y si algo le pregunto, hágale pues. El pelado cogía y enseñaba lo que él sabía. Entonces ¿qué va a hacer? Iba donde el otro y no, el que siempre decía así era ese. Este es. ¿A qué me voy a poner a buscar a otro? Señor, ¿qué tal? Sí. Entonces yo le ponía así como Gedeón, le ponía así como pregunta al Señor. Sí, y yo le digo, predique del amor. Y me dice, no, del amor no. Entonces, ¿por qué no? Mira, decía así. Hermano, predique sobre tal y tal cosa mañana. Listo, hágale, pues, listo, hágale, Alejo, de una. Yo predico sobre eso. Claro. Entonces, dentro de toda la iglesia, hermanos, vea, él va a ser el que va a quedar como líder, aquello de la congregación. Y llegó el otro, el que era así todo bacano espiritual, llegó y me dijo, Alejo, yo creo que tomaste una mala decisión. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué mala decisión? ¿Usted qué piensa, pues? Que a mí el hermano me parece buen testimonio. Usted lo ha visto por ahí encerradito, por ahí en Juan Mal. No, él es de buen testimonio y es amigo mío y todo. Pero es que yo también venía esforzándome. Yo también venía estudiando con usted. Sí, hermano, pero ¿sabe cuál es la cosa? Que cuando yo le decía a usted que enseñara, usted me decía que no. Yo le decía que predicara, usted me decía que no. Le decía, dirija usted mañana el culto, y usted me decía, no, denme más tiempito. Entonces todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo es para él. Ya. Entonces, ¿qué gracia tiene uno en mirarse como mejor que los demás? No, es simplemente usted allá en lo oculto, en lo secreto, y yo te recompensaré en público. Amén. Y como para ya así terminar en verdad, Gálatas capítulo 1, voy a leer para la gloria del Señor del capítulo 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, ¿sí o no? Maldito. ¿Cuál es el evangelio? Jesucristo. Entonces, cuando llegue otro por ahí a echarle cuentos, porque cuando uno le sigue leyendo el capítulo 4 de Efesios, hay una parte donde dice que no como niños zarandeando. Cuando yo estaba nuevo en el evangelio, me invitaban para un lado y para el otro y para todas partes me iba. Yo me metía con los testigos de Jehová, con los unitarios, con una cosa, con la otra, y eso estudiaba todo y aquello, hasta que dije, ¿qué va? Yo no voy a seguir en nada de eso. Me dedico mejor a lo mío, y lo mío era la delincuencia, pensaba yo.
y mentiras, que lo mío era Jesucristo. Amén. Esta es la iglesia. Señor, gracias.